Ya estamos de vuelta acá en nuestro tercer bloque de Puente B TV. Vamos a hablar de una temática que ha salido en las noticias lamentablemente con respecto al abuso sexual que ha ocurrido lamentablemente hacia los niños. Y por lo mismo, Claudio nos va a hablar de la invitada que tenemos para conversar del abuso de menores en general y qué es lo que pasa en el país. Sí, estamos todos consternados con el caso Ámbar, que ha sido el más reciente, pero en general vamos a hablar de los abusos de menores. Está con nosotros la psicóloga clínica infanto-juvenil y miembro del directorio del Colegio de Psicólogos de Chile, la psicóloga Isabel Puga. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Isabel, cuéntanos un poquito en qué consiste o qué significa abuso de menores. Bueno, el abuso de menores se refiere a cuando se vulneran los niños, en especial los derechos de los niños, y tiene distintas categorías, desde maltrato, que puede ser maltrato físico, maltrato psicológico, en distintos niveles, que pone en riesgo, hasta riesgo vital, hasta el abuso sexual. O sea, tenemos un abuso detrás del maltrato físico y el otro del abuso sexual. Ahí esas dos estarían... Claro, claro. Te quiero llevar al del abuso sexual, que está muy en boca, un hecho lamentable. Uno que es papá lo encuentra, se consterna y lo encuentra terrible. Te quiero preguntar primero como sociedad, ahí vimos las noticias del caso Ámbar, de que no fuimos los mismos colegios, pida disculpas, el mismo jardín, las tías, como que no empezamos como sociedad a dar cuenta de estos abusadores, y también llevarte quizás a que nos expliques cómo una persona que hace el acto de abuso llega a cometer eso. ¿Qué le pasa a esa persona psicológicamente hablando? No particularmente en el caso de Ámbar, sino que en general los abusadores, ¿qué perfil tienen o cómo uno puede de alguna manera identificar a una persona así? Porque pareciera que podría ser una persona muy normal, pero tiene esta cosa terrible, digamos. Claro, bueno, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, como sociedad no queremos ver cosas tan tremendas y tan terribles, tendemos a negarlo. Pero por otra parte, la mayor parte de los abusos, los estudios indican de un 90% ocurren dentro del espacio familiar, la casa o un vecino, personas muy conocidas. Personas cercanas a la... Muy cercanas, a diferencia de lo que uno cree de que podría ser un desconocido. Claro. Los casos desconocidos son muy pocos. Hay un alto porcentaje, como decía, un 90% familia, un 15% de cercanos y el otro porcentaje desconocido. O sea, que está incluso preocupado del mismo entorno. Y eso es porque en este caso el niño, al sentir más seguridad, puede ceder o más bien no comprende el... No, es al contrario. En general, nosotros los humanos, como somos también mamíferos, tenemos una herramienta bien especial que la utilizamos, que es para desarmar la agresión del otro. Los niños la usan muy fuerte, que es la conducta desarmante, que es estar así como con la cara de lado, mostrando el cuello, mostrando el estómago, mostrándose, soy inofensivo, no me vas a hacer daño, soy sumiso ante ti, no se pierde la mirada. Pero esa misma conducta desarmante también es la misma conducta seductora, que se utiliza cuando se es adulto y se anda buscando pareja. Uno anda así como, ay, sí, no. Entonces, esos son códigos que los abusadores no comprenden, que no es que está seduciendo al otro, porque muchos abusadores dicen, yo no hice ni más ni menos de lo que esperaba o lo que me estaba pidiendo. Claro. Entonces, en el fondo, la cantidad de violencia que hay en el espacio, que puede ser una violencia psicológica, o la misma situación puede asustar a un niño pequeño o una niña pequeña y utilizar esta conducta que es como, no me maltrates, ¿ah? La hemos visto en los perros, que cuando uno los reta se ponen así como, que no hace nada. Y eso es lo que se confunde como código de que me está seduciendo. Y por otro lado, respecto al abusador, tiene una dificultad muy importante en lo que es la autorregulación, que es una capacidad que logramos cerca de los 3 años, más o menos, que en el fondo es inhibir ciertas conductas y desplegar otras conductas, lo que se llama la autorregulación. Y eso parte de los 3 años. ¿Pero qué gatilla? No, a los 3 años ya se empieza a lograr. De los 3 años en adelante se logra. ¿Pero qué gatilla que un abusador sea abusador en ese sentido? ¿Qué pasa ahí el que no entienda o no logre diferenciar un poco lo que tú me hablabas? Me está coqueteando, pero evidentemente nosotros podemos saber pero que... ¿Qué te puede coquetear un niño, por ejemplo? Claro, lo que confunde es que esa situación lo puede excitar, ¿ya?
puede malentender el código, verlo, porque tiene incapacidad de ver al otro también como un niño, ¿no? No es capaz de ver que es un menor de Exacto. edad, que es vulnerable, que es imposible que haga eso, sino lo ve como un posible objeto de deseo. Se puede excitar y al excitarse puede tener un problema de pérdida de control, no tiene capacidad de regularse y Ya, pero- pasan estas cosas. Y muchas veces, cuando uno ve los relatos, bueno, los casos que me ha tocado a mí ver, he hecho peritajes también, suele ocurrir que es poco a poco, es paulatino, que se acerca y en los momentos que están solos ocurre eso. Y peritajes que he hecho a abusadores, ellos lo viven como pensamientos intrusivos, o sea, no lo viven en forma muy agradable, pero no pueden evitar, no tienen esta cosa de como pensar, reflexionar, detenerse y que no se debe hacer. O sea, no sé, todos nosotros en algún momento hemos visto algo y queremos tenerlo, pero decimos, no se puede hacer Se eso. puede, claro. Claro. ¿Cuántos queremos, no sé, pararnos e irnos a la casa y descansar, dormir? O sea, hacer algo que no es... O sea, hay una conducta cerebral, por decirlo así, de comportamiento que Claro. obviamente te niega Exactamente. a hacer algo así. O sea, Que tiene que ver con la capacidad que en la parte frontal del cerebro que permite la reflexión, que uno evalúa, corresponde, no corresponde, e incluso hay ciertas reflexiones que ya están instaladas, ya como normativas, que ya están tan instaladas que ni siquiera las pensamos. Y por eso es que nos produce esta sensación de, más que rechazo, es como de incredulidad. No podemos creer que esté ocurriendo algo así, que alguien haya hecho una situación así. Y no solamente el de la niña, sino muchos otros casos. claro, Que alguien de daña a los un golpes, otro. por ejemplo, claro. Claro. Pero en ese sentido, ¿y el abusador uno lo puede detectar? Es muy difícil. Es muy difícil Porque detectar. se presenta, me imagino que solo en situaciones especiales y en momentos especiales, porque me imagino que se presenta solamente cuando está solo con el niño. Es la oportunidad en el fondo. Claro, Claro. O sea, no es que sea oportuno, sino que se da la situación y en el Él momento... aprovecha el momento. Es que no es que pareciera que estuviera buscando el momento. Está el momento Perfecto. y no puede detenerse. Ok. Y en ese sentido, Sí. ¿tú vas a contar? Sí. ¿Cómo podemos, vamos por el lado del abusado, cómo podemos detectar que un niño está siendo abusado, en el sentido, no como el caso de Ámbar, evidentemente, que le llevó a Claro, la esos muerte? son abusos graves, sí. Pero de chiquillos o niñitos que están en el jardín, quiero decir, de esa edad, de 4 o 5 años, no en el jardín, pero chicos de 4, 5, 6 o 7 años, ¿cómo lo podemos Claro. Y detectar? para complementar un poco la pregunta también, en términos, incluso pensando que el abusador crea, como dices tú, esta como conciencia en el niño, empieza como a embaucar, o le regala dulce, le regala cosas. Ahora, si es cercano a la casa es más complicado. Claro. Mucha gente piensa, no, es que no es el padre biológico y podría ser, o la madre biológica, porque existe el abuso también de Sí, la sí, mujer sí, hacia los sí, niños exacto, pequeños, sí. de una manera distinta. No, muchas veces son los mismos padres y madres biológicos, o sea, la familia biológica en sí. A ver, lo primero que se ve es el cambio de conducta. Siempre hay un cambio de conducta importante en los niños. Los niños en una situación así están bajo tanta tensión que pueden empezar a tener una enuresis primaria, pueden empezar a tener algunas enfermedades psicosomáticas, pueden tener problemas para dormir, problemas de alimentación, porque están sometidos bajo mucha tensión. Pero, atención con eso, también cuando en las situaciones dentro de la misma casa, y el abusador es alguien muy cercano, también los seres humanos tenemos la capacidad de desconectarnos, escindirnos de la situación. Entonces a veces puede que no se note el abuso, pase piola, niño o niña se ve, entre comillas, más o menos bien, como que pudiera resolverlo, y después cuando es adulto, ahí aparece la develación del abuso. ¿Ya? O sea, es complicado eso. Como lo que sucedió con los abusados por Caradima. ¿O hay otra...? No, yo creo que esa es otra situación. Ahora, para mí es difícil referirme a situaciones que no tengo los antecedentes. Okay. Claro. Claro. Es que ahí, en esa situación, por ejemplo, el develamiento es muy complejo porque es contra toda una institución, no con una persona. Claro. Claro. Y quizás lo que se confunde mucho, Isabel, y es bueno aclararlo, que quizá hay un cierto tabú quizá o prejuicio de las personas que tienen una orientación sexual distinta,
Por ejemplo, este caso, sorry que te hable siempre del caso Ámbar, pero claro, se le negó la tuición al tío porque tenía una condición de homosexual y pensando que él por ese hecho quizás no podía haber sido la persona que tuviera la protección o la tuición de la niña. Pero hay un comportamiento, o sea, no hay algo para aclararle a la gente y derribar esos prejuicios, que no tiene nada que ver tampoco con la orientación sexual, que una persona sea abusadora o no sea abusador. No tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, pero en esa situación, como no tenemos los antecedentes, Sí. no sabemos por qué se le negó. Claro. Porque Él decía en la prensa que fue por su podía haber condición, sido digamos. por alguna característica personal, pero además tenía una orientación sexual diferente, digamos. Claro. Entonces, eso no lo sabemos. Pero es que es súper importante que las personas que tienen orientación sexual diferente no son abusadores, para nada, para nada. No tiene nada que ver una relación, una cosa que se relacione con otra, o sea, nada que ver. De hecho, muchos de los abusadores pueden incluso estar casados, ser heterosexuales, tener hijos, abusar de sus propios hijos, aparentemente normales. Está dentro de la línea de los trastornos que se llaman de la psicopatología. Psicópata que se ve aparentemente normal, que no tiene ningún problema, pero tiene una otra vida y en cual es capaz como de escindir, o sea, diferenciar una vida así y una segunda vida así. ¿Ya? Sí, un poco lo que tú decías, yo como profesor me tocó trabajar, yo trabajé en colegios, lamentablemente vi varios casos de abusos o violaciones, o era el tío o qué sé yo, pero me pasó muchas veces que el padrastro, abusaba de las niñas, pero la mamá, en ese sentido, lo defendía. Claro. ¿Qué pasa ahí? Ese es como un cómplice pasivo. Eso, claro. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa ahí? Porque, pucha, uno lo ve desde afuera, sí, evidentemente, claro. Y no logra entender. Pero no solo el padrastro, sino también puede ser el puede padre ser el papá, biológico. sí, claro. Es que, mira, en general la familia como sistema tiende a mantener una cierta homeostasis, o sea, mantenerse más o menos unida, y evitando, e incluso para mantener esta unión o esta coherencia familiar, pueden llegar a niveles de negar, distorsionar la verdad y todo. Eso por un lado. Y por otro lado, estos cómplices pasivos también, cuando